La determinación de un pensamiento claro sobre una cosa. ¿Oyó? Y le voy a poner un título a esta palabra que estoy diciendo: la determinación de los pensamientos. La importancia de ser determinado en tus pensamientos. Nosotros batallamos mucho por no tener un pensamiento claro de lo que nosotros queremos. La misma Biblia dice: al que cree, todo lo es posible. La palabra creer es que tiene un pensamiento claro sobre una sola cosa. Pero la Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Un pensamiento claro sobre Dios. Pero también la Biblia dice: todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, creo dice, en esto pensar. ¿Ven? Pensamiento claro, la determinación de tus pensamientos. Batallamos mucho porque pensamos dos, tres cosas. Incluso lo que Dios nos dice lo olvidamos. Y por la mañana Dios nos dice algo y a la hora se nos olvida a nosotros. Pues porque la mente nuestra es muy poderosa. Nos entretenemos bastante con las cosas de alrededor del mundo y la mente nuestra es muy poderosa. Entonces tiene un poder de cortina de humo muy fuerte. ¿Se lo puede entregar a Chuy, por favor? Tiene un poder de cortina de humo muy fuerte la mente. Así que tú puedes en la mañana pensar que Dios te ama, pero ya para las 2, 3 horas ya estás pensando en los problemas de este mundo o alguna situación difícil, incluyendo que hay espíritus demoníacos que vienen e introducen pensamientos en tu mente que son contrarios a lo que Dios quiere para ti. Y que nosotros identificamos, muchas veces no sabemos que son estos espíritus que pueden estar molestando tu mente, porque no van a venir los espíritus, no precisamente, nosotros todos pensamos que es el pecado de bailar o tomar, o la fornicación, o el adulterio, o la pornografía. No, con el simple hecho de tú pensar que estás triste, que estás desanimado, que la vida te ha ido mal, que estás cansado, con eso tu mente empieza a divagar y empiezas a perder como los efectos de la vida. Nosotros tenemos que estar conscientes de que una de las cosas más importantes es determinar nuestros pensamientos. Como dije los textos al principio, pues no me quiero detener a estar buscando cada texto ahorita. Pero están claros ustedes que les di como 3 textos, ¿cierto? La importancia de saber pensar. La importancia de saber pensar. Y no nomás la importancia de saber pensar, la importancia de saber pelear con pensamientos incorrectos que llegan a nuestra mente. Y luego entonces, la importancia de saber qué es lo que está diciendo Dios a tu vida y captarlo y recordar lo que Dios te ha dicho antes y volverlo a poner en tu mente y hacer que lo que Dios te dijo sea ley, como dicen por allí. Que no exageramos, con esa palabra, ley, que sea ley, pero se oye más así, porque estamos entendiéndonos en un vocabulario vulgar. ¿Saben ustedes que el vocabulario
siempre el vocabulario vulgar es el que triunfó en los países. Y no tiene nada de malo decir muchas cosas que nosotros decimos que son de los barrios más bajos, por decir así. Y que, por ejemplo, había un latín de las élites y del gobierno y de las cortes, y el latín vulgar de los pueblos, y que finalmente el latín vulgar, que de la gente pobre, vamos a decir así, es el que se habló más al último. Porque son los más. Pero estoy hablando sobre la importancia de saber es que nosotros tenemos que aprender a definir nuestros pensamientos. Y hay pensamientos que no tiene caso que los estemos entreteniendo. Y hay pensamientos que tenemos que afirmar y pelear por mantenerlos. Y hay algunos que tenemos que sacarlos porque no podemos estarlos manteniendo. Y tenemos que encontrar formas de sacarlos. O sea, tenemos que saber es que el principal pleito que nosotros tenemos está en nuestra mente. No hay un pleito mayor, el principal pleito está en la mente. Y en el libro de Job, capítulo, ¿qué les dije? ¿Lo pusieron? Tal vez no, ¿verdad? ¿22 qué? Acá lo tengo, ya los doy. Capítulo Job 22, 28. Bueno, déjenme. Job 22, 28 les dije, ¿ah? Vamos adelante entonces, que dice: determinarás a sí mismo una cosa y serte firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pero está hablando acá arriba y está diciendo, desde el verso vamos a leer desde el 19, Y dice: verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fue cortada nuestra sustancia, habiendo consumido el fuego el resto de ellos. Amistate ahora con él y tendrás paz. Está hablando de Dios. Y por ello te vendrá bien. Amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, toma ahora la ley de su boca, y pon tus palabras en tu corazón, sus palabras en tu corazón, las palabras de Dios, en tu corazón. Y si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en montones. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pero esto es importante, porque acá lo que yo estoy diciendo aquí es porque eso está en el libro. Pregunté por el libro, pero el libro, quién sabe, no está en la casa. Porque está diciendo una consecuencia, está diciendo: tú vas a buscar a Dios, y si buscas a Dios te va a ir así, así, así. Pero y llega un punto en el cual dice: vas a determinar una cosa y la vas a hacer, y va a haber luz.
Porque después de tú pasar tiempo en un desarrollo con Dios, si hay una de las cosas entre tantas que Dios te va a llevar a ti a poder obtener, es tener pensamientos seguros, aprender a tener pensamientos claros. No estar pensando en dos cosas, no estar ahora triste y ahora contento, ahora enojado y ahora estar contento. O sea, vas a estar firme vas a aprender a estar firme en una sola cosa. Firme y determinado en una sola cosa, cual sea la situación, ya sea buena o sea mala. Y esa es una de las cosas más importantes que puede haber para una persona, poder llegar a tener pensamientos firmes y claros, porque íbamos a hablar del proceso, pero está bien. Vamos, el asunto es que el proceso es, el proceso es que una de las cosas que nosotros podemos hacer es tener la conexión. Acá habla de un desarrollo que está diciendo ahí, vas a hacer esto, si te entregas a Dios, si te vuelves a Dios, Dios está buscando que tú aprendas a tener una mente clara, que tú aprendas a pensar con claridad las cosas, y que esa claridad, porque acá dice en estas partes mismas está hablando de la ley de Dios, si se fijaron. Déjenme volver a irme hacia arriba. Dice, toma en el 22 dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Bueno, pues no es como que vas a andar pensando cualquier cosa, sino que vas a pensar las palabras de Dios, vas a pensar las palabras de Dios. Ustedes no deberían de estar preocupados sin preguntarle a Dios, ansiosos sin preguntarle a Dios, temerosos sin preguntarle a Dios. Cualquier tipo de cosa que les esté pasando, que sea inquietud, que sea esta situación donde te sientes incómodo, debes de preguntarle a Dios. Y cuando tú tienes una palabra de Dios, yo no te puedo decir que siempre cuando recibes una palabra de Dios, la inquietud interior dentro de ti, que son emociones, se va a ir. Pero sí te puedo decir que después de permanecer pensando en lo que Dios dice, de menos sabes que estás creyendo en lo que Dios dice. Y entonces vas a salir a un lugar bueno porque estás pensando en lo que Dios dice. Mientras tú estés pensando en lo que Dios dice, estás en un buen camino porque estás teniendo fe en Dios. Y finalmente, eso que te está pasando se tiene que ir, e incluso Dios puede obrar un milagro en esa situación o sacarte de una forma que te sienta satisfactorio. Y luego estaba platicando con alguien también, porque una de las cosas es que todos queremos solamente soluciones, pero no queremos a Dios. Entonces quiero una solución, cuando lo que Dios a veces quiere es que tú te conformes con Él, que estés contento con Él, o que estés contento con Él a tu lado. Así que una de las cosas más importantes que nosotros sabemos, ese es mi tema ahorita que dije, al principio dije, la importancia de tener pensamientos determinantes, claros, aprender a tener pensamientos claros. Y que no hay pecado en incluso, por ejemplo, pensar solamente la Biblia, pensar cosas buenas que nos llevan a un buen lugar, o pensamientos nada más así como, no, pues todo va a estar bien, no vamos a salir adelante, no vamos siempre pensamientos que sean más positivos, ¿no? Sin embargo, también están las palabras exactas de Dios que pueden estar escritas en la Biblia, que nosotros las podemos pensar
Pero todavía hay más valor cuando las palabras vienen directamente del Señor o del Espíritu Santo, que se nos revelan a nosotros, y entonces nosotros tenemos que aprender a valorar esas palabras y quedarnos con ellas, porque son las que nos van a llevar hacia el otro lugar. Y se podría decir que ese es mi tema: la importancia de tener pensamientos claros sobre las cosas. ¿Verdad? Y ya no tengo más que decir. La importancia de tener pensamientos claros sobre las cosas. Porque cuando yo estoy en dos pensamientos, el estrés, déjame explicar cosas para... Ya, si se graban eso en la mente y lo practican es suficiente, pero déjame decir, de que el estrés son 3 pensamientos o 4 pensamientos. Nomás le voy a decir cómo quitarse el estrés, está facilito. El estrés se quita así, rápido. Vaya a orar y penetre en la oración. Esa es una forma, ¿no? Pero en realidad, siempre que Dios venga en la oración es porque vino con un pensamiento. Entonces usted puede sentar, si tiene 2 o 3 pensamientos de frustración en la mente, se sienta y dice, este es un pensamiento, y si no, tengo este pendiente, tengo esta preocupación, y entonces lo apunta. Mi preocupación es esto. No le digo mira al perro y se quedó en la casa. ¿No? Y usted dice, ya antes lo he dejado sin comer al perro, no se ha muerto, es que no hay problema. Se quita el pendiente. Y cada pendiente, lo que usted sepa, cuando usted se siente como embolado en la mente, es porque trae varios pensamientos, varios problemas, y no se ha sentado en cada uno a buscarle un pensamiento que le dé algún tipo de solución o algún tipo de dirección. Entonces puede traer un problema financiero, un problema con un familiar en la casa, y puede traer un problema de cansancio también. Y no sabe, y se siente frustrado, se siente tenso, se siente como que la vida, qué difícil. Y entonces, cuando usted se sienta, se puede decir que sí es también, la vida no es una papa. Es una papa caliente que acaba de salir del horno y la agarras y ahí está caliente. El otro día me pusieron a pelar papas. Y luego cuando las mojas y las metes en agua fría se empiezan a aguadear. Pues vale más pelarlas calientes. Entonces sí es una papa caliente, no es como que no es. Pero esa papa caliente se empieza a calmar cuando nosotros vamos a Dios, o cuando nosotros nos sentamos. De hecho, esos pensamientos los puedes hacer solo sentándote. Y entonces vas y empiezas a separar por qué te sientes así. Y empiezas, que tengo el problema con esto, es que tengo un pastel que tengo que entregar y no sé si el carro va a servir o no va a servir, cosas así, ¿no? Y entonces empiezas ya quedé con otra persona a tales horas y así. Entonces empiezas a buscar soluciones, empiezas a separar los pensamientos. Tengo este problema y esto, 2, 3 problemas, pero a cada uno le empiezas a decir, esto lo podría solucionar así, esto lo podría solucionar así, y esto lo podría solucionar así, y este es el primero que voy a atacar. Y ya empieza a calmarse esa situación que sientes dentro de ti, porque estás acomodando todos esos pensamientos. Ese es el asunto de lo que es cómo acomodar tus pensamientos. Y yo quiero decir que yo estaba diciéndole, porque voy a entrar a otro lado acá, acuérdense que estoy hablando de los pensamientos firmes. En este asunto de los pensamientos firmes, nada más por ejemplo el ayuno. Hace días yo les decía a ustedes, no estén vacilando con eso de que vamos a ayunar y que hay que comer mucho el domingo para poder, como quien dice, porque vamos a ayunar. Y luego entonces uno empieza a vacilar y ya me dio hambre y empieza como a jugar, ¿no? Con eso de que el ayuno y que como que medio vacila uno. Es un pensamiento que va a atacar, esos vaciladitas van a atacar tu firmeza en el ayuno. Y hay un pensamiento firme que yo eso es lo que siempre he usado y que lo estaba yo en la ley. No hay otra cosa más fuerte que pensar que Dios va a hacer algo o sea, que Dios va a hacer algo o que me va a estar moviendo.
Porque yo les estaba diciendo en un audio que puse por ahí, que ya uno ve quién, sí saben que uno ve todo, quién ve y quién oye y quién no oye, ¿no? Pero entonces el asunto es que nosotros con los ayunos es como si subimos en 1%. ¿Ah? Si tú tienes 10% de fe, pero tú dices, yo necesito crecer en fe. Si hay una cosa que haces por fe, es el ayuno. Yo les digo, ¿sabes qué? A mí me gusta, a mi carne no le gusta orar, pero cuando empiezo a orar me siento muy a gusto. A mi carne no le gusta leer, pero cuando estoy leyendo me siento muy a gusto. A mi carne le gusta oír a Dios, pero por alguna razón no le gusta empezar. Y cuando estoy oyendo a Dios, más chévere. A mí me gusta, incluso a mi carne también le gusta escribir y poner pensamientos en papel, pero como que para empezar no le gusta. Pero hay una cosa que de plano no le gusta, es ayunar. O sea, no le gusta empezar y no le gusta pasar ayunar. Pero yo le estaba diciendo a la ley, si hay un pensamiento firme, por hablando de este tema, que es que Dios te va a mover en el mundo espiritual, que tú te vas a mover en tu nivel de fe, que tú vas a llegar a otro nivel de fe. Esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que, ¿sabes qué? Voy a ir hacia un lugar que no estaba antes en cada ayuno. Y no importa que dices, ¿sabes qué? Ahorita tengo un 10%, con un ayuno bien subo hasta un 12%. Bueno, tal vez subas entre más, si es de más tiempo, a lo mejor subes un 5%, pero si en mi experiencia no les puedo decir, porque decir, llegué a un 100% de fe, sería mucho, tal vez muy atrevido, ¿no? Como Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó Dios, o incluso Elías, que también desapareció, ¿no? Bueno, está bien, puedes entonces decir, ¿sabes qué? En este ayuno me aviento hasta el 100%, pero el otro punto es mantenerlo. Porque uno puede llegar a un nivel muy alto de fe, pero mantenerlo es otra cuestión. Mantenerse en ese, porque uno tiene sus momentos de bajones, así como que se va hacia abajo y como que mantenerlo. Lo que sí que cuando uno ayuna, pues ya como que las cosas más fácil que uno antes experimentó, de estos como que ya abriste un camino y entonces puedes llegar hasta ahí. Entonces, si hay una cosa que ustedes que ayunan tienen que saber, es que van a moverse en el mundo espiritual. Pero no nomás en el mundo espiritual, va a haber cosas en el mundo material que en su momento se van a mover. O sea, en el mundo espiritual se van a mover cosas también, en el mundo material. En su momento. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que cuando ayunamos se mueven cosas. Es decir, es como que si tú tienes la materia prima de la oración, tienes la materia prima de oír palabra de Dios, pero ahora necesitas, para poder hacer que eso funcione más a potencia, necesitas el ayuno. Entonces hay áreas de tu vida que están como dormidas, que van a despertar cuando ayunas. Saben que Dios les puede quitar peso. Hay pendientes que ustedes tienen que dicen, uy, cuando esto pase, ¿qué irá a pasar? Porque cuando llegue esta situación, cosas que no le puedo decir, y de repente tras Dios se llevó eso, de repente ya no está, nunca más se vuelve a despertar. Algún tipo de cuestión en tu vida que está ahí y que en algún punto Dios puede hacer que se mueva para siempre, que te causa incertidumbre, porque es el peso de los problemas, el peso de alguna situación, ¿no? Pero si hay una cosa que nos va a ayudar a determinarnos en los ayunos, es saber pensar. ¿Sabes qué? Yo sé que me voy a mover más, o sea, voy a crecer espiritualmente. Los ayunos son como detonadores de crecimiento, esa es la verdad.
Es así. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, pero voy a volver aquí, voy a volver al punto, es que es el pensamiento, porque ya cuando empezamos a jugar, no, pues es que pasó la vecina y de allá salió un olor de su casa, como a tamales, y jajaja, ¿no? Una risita chistosilla ahí. Y ya me doblé, ¿no? Pero cuando digo, ¿sabes qué? No vamos a jugar en esto, porque el cuerpo nomás está buscando una basurita para estornudar. O sea, el cuerpo nomás está buscando a ver qué, para decir, mejor hasta aquí la dejamos, ¿no? Así que es muy importante que determinemos nuestros pensamientos sobre las cosas más importantes que nosotros queremos. Entonces, ahí entra todo lo demás en nuestra vida. Entran otras cosas. Fíjense, puse un pensamiento acá, que déjenme ver si lo puedo sacar rapidito aquí y se lo voy a compartir. Este pensamiento, fíjense bien, escuchen. Determinación de pensamiento, no se lo olviden. El tiempo no puede hacer nada contra el plan. Escúchenlo. Se lo voy a explicar. El tiempo no puede hacer nada contra el plan. El único que puede estropear el plan sería Dios. Pero el tiempo no puede hacer nada contra el plan. Cualquier cosa que usted quiera lograr y la planifica en estados, tiene que ser realista también con su situación personal. Y usted dice, este es el plan que tengo. El tiempo no puede hacer nada contra el plan. O sea, tarde que temprano, por muy difícil oposición que haya, el plan se va a lograr porque usted lo tiene. Pero cuando usted no tiene ni un plan, pues no hay nada. Y no va para ningún lado porque no hay ningún plan. Por lo tanto, el tiempo se va a doblegar al plan de usted. Pero, ¿dónde está el plan? ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen planes y cuántos tienen planes claros? Es lo mismo, es el enfoque claro sobre las cosas. Determinación de pensamiento. Enfoque claro sobre las cosas. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda mañana? Bueno, aproximadamente más de 10 libros sí le voy a escribir yo, para que vea que no nomás estoy hablando de cosas materiales como comprar un terreno, cosas así, no. 10 libros sí le escribo antes de morir. Siento que van a haber muchos más. El asunto es, ¿cuál es el plan que tienes? Porque el tiempo se doblega ante tu plan. No hay cosa que pueda hacer el tiempo para pararte si tienes un plan. Pero si no tienes ningún plan, pues no hay nada, no estás en ningún lugar. No estás yendo a ningún lugar. Tienes que tener un plan claro de tu vida. Muchos de los planes son con otras personas. Con tu esposa, con tu esposo, incluyendo que puede haber planes con tus hijos, o con socios, o con amigos, o con gente de la iglesia. El plan. No hay, el tiempo no puede hacer nada en contra del plan. Si tú tienes el plan, tarde que temprano se va a cumplir. Y está en la Biblia. Y eso también tiene que ver con lo mismo que dice en el libro de Habacuc 2, si no me equivoco. Escribe la Biblia, ábranlo porque eso nos da Habacuc 2, si no me equivoco.
que es lo parte de lo mismo, el plan. Es determinarte en los pensamientos. Dije Habacuc, ¿ah? Miren, si me equivoco con el texto es porque lo pueden buscar. Sí, ahí está, Habacuc 2:2. Dice: el Señor me respondió, dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas a fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Pero dice, escribe la visión, escribe el plan, ten claridad de lo que quieres. Mira, a mí no me importa si tú no quieres tener alguna cosa material, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo me muero y antes de morirme yo le voy a ayunar 21 días, 5 veces. Apúntelo. Pues usted es espiritual. Yo antes de morirme le voy a leer la Biblia 20 veces. Como usted es espiritual, no le hace daño. Lo que yo quiero que usted entienda es que cuando usted tiene claridad de pensamiento, usted se va a mover hacia allá. Y cuando usted, lo que pasa con la escritura es que usted ahorita puede pensar una cosa, pero mañana puede pensar otra. Pero cuando usted lo escribe, lo tiene claro en un papel, es más fácil porque lo recuerda cada vez que lo ve, porque las libretas siempre están ahí, aunque no sabe ni dónde están, usted sabe que por ahí la dejó y la dejó grabada. Pues cuando usted tiene claridad de pensamiento, se va a mover hacia allá. Ese es el punto que ustedes tienen que captar sobre qué son las cosas que quieren lograr o qué son las cosas que quieren alcanzar en esta vida antes de morirse. Escribe la visión en tablas. Nosotros, por lo tanto, tenemos que estar conscientes de eso, porque de lo contrario, entonces no vamos a estar haciendo muchos logros. Pero cualquier cosa que voy a volver al punto inicial o al punto donde inicié, de que nosotros tenemos que saber es que hay algo que Dios sí quiere para nosotros, que Él tiene un plan para nosotros. Así que el otro punto sería, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mí? ¿Qué es el plan que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y entonces una vez que yo empiezo a entender qué es lo que Dios quiere para mí, yo voy a empezar a seguir lo que Dios quiere para mí. Está viendo el pastor cuando vino, de lo que es que dedicarse a la obra de tiempo completo. Empezar, a mí no crean que me gusta, todavía no tengo muchas ganas de estar de tiempo completo. Les digo por qué. Tengo 45 años, fíjense, 45, 46 llevo a cumplir, ¿cierto? Yo pienso que a un hombre de más de 60 años se le respeta a la hora que duerma, ¿cierto? Que ya trabajó mucho. Y nunca me gustó, bueno, sí, primero en principio sí quise dedicarme a la obra, pero después me di cuenta que la gente duerme mucho. Yo soy muy dormilón. A mí no me gustaría que dijera, el pastor se la pasa dormido, ¿ah? Tengo ganas de estar viviendo con eso. Prefiero tener la meta que voy a trabajar en la mañana, porque siento que nada más leer Biblia y leer libros, siento que eso todavía no lo tengo tan desarrollado en el cerebro. Y pienso que bien tarde sí me levanto. Y sabe, bueno, no voy a hablar mucho de eso. Lo cierto es que hace tiempo Dios vino a mí y me sembró esa idea dentro de mí. Se me metió. Pero fue un instante. No la forcé, no la pedí, nada más se me metió adentro. Pero no sé cuándo va a pasar tampoco. ¿Me entiendes? Porque a mí en realidad Dios me ha hecho que yo haga otras cosas. O sea, prácticamente cuando empecé a hacer lo del trabajo, Dios me empezó a hablar sobre
Yo nunca me había hablado sobre eso de trabajar o no trabajar. Yo solamente uno ve a los otros pastores que eso hacen y luego esa terquedad de algunos pastores y ya se dedica a la obra. Y ya se dedica a la obra, trabaja en medio tiempo. Y mira, ¿sabes qué? Yo trabajo, antes sentía esa pendiente de que los pastores no deben de trabajar. Pues. Y luego viene entonces Harrigan diciendo que los pastores cuando trabajan y trabajan en una fábrica de matagallinas, pues van a hablar de picos, de patos, del pollo, y quién sabe qué. Y entonces Pablo hacía tiendas. Entonces hubo un tiempo entonces en el cual Dios me empezó a hablar de que Pablo hacía tiendas y predicaba. Pero eso fue algo de Dios, fue una revelación que Dios me empezó a dar. Porque antes de eso te digo que uno oye a los pastores y lo mala acusación, porque alguno por ahí que anda volado porque ya se dedica nada más a la obra, por ahí anda presumiendo y quiere que todo el mundo le haga caso a él, ¿no? Que todo pastor debe dejar de trabajar. Bueno, pues ese es el asunto de él. El asunto es que cada quien tiene también su llamado individual en Dios. Y hubo un punto en el cual Dios me empezó a hacer que me empezó a hablar de que Pablo hacía tiendas y trabajaba. O sea, en otras palabras, era una revelación directa de Dios que, en otras palabras, ya no me tenía que estar preocupando por trabajar, por no trabajar, sino que tenía que ponerme a trabajar porque Pablo hacía eso, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces se dedicaba a la obra, pero también hacía tiendas. Y son algunos 2 o 3 textos que existen en la Biblia que hablan sobre eso. Así que entonces, bueno, pues trabajo y... Pero el asunto es que ese día, yo hace unos 2 años atrás, 1 año y medio, no sé cuánto, de repente nomás se me sembró la idea, ¡pum! La sentí. Muchas cosas, ¿cuántos de ustedes han sentido esas cosas? De una seguridad que algo que como que sienten que va a pasar o como que sienten que ya es suyo, ¿no? ¿Les ha pasado? No, se andan durmiendo, por eso no es que no ayunan, no oran. No, miren, les voy a decir, escuchen, déjenme acordarme bien, no se lo ustedes. Miren, pasa que Dios puede hacer que mañana amanezca millonario. Dios puede hacer que mañana amanezcas con una ganas de ir a trabajar así, aceleradas. Dios puede hacer que mañana amanezcas con un espíritu de ánimo para moverte con la gente e incluso soltar tu lengua para aprender para hablar mejor inglés. Así lo puede hacer Dios. Pero Dios nos lleva conforme el tiempo normal, porque toda cosa que se hiciese rápido causa una alteración. Escuchen lo que les estoy diciendo. Porque la Biblia, por ejemplo, al pueblo de Israel le dice: les voy a dar a ustedes la tierra prometida poco a poco. Porque si ustedes expulsan a sus enemigos rápido, ustedes va a ver que no van a tener el poder de manejar la tierra y se les va a llenar de bestias salvajes. Entonces, poco a poco. Entonces, Dios te manda. Ahí, por ejemplo, cuando la Fanny soñó, que fíjese, eso fue así, eso sí fue así, de un día para otro. Esa Fanny, yo no sé si había tocado la batería antes. Ahorita ella nos puede decir, aquí está sentada. Pero yo me acuerdo cuando me dijeron, dice Fanny que soñó que estaba tocando la batería. Le dije, súbete ahorita súbete. Y de ahí ya no se bajó. ¿Te acuerdas, Fanny? ¿La habías tocado un poquito la hora antes junto con Alondra? Nada. Y ya. Eso es loco, ¿no? Eso es loquísimo además. Porque ella dice que no la había tocado. A lo mejor nomás porque veía, no sé. Lo cierto es que ella soñó que estaba tocando la batería. Ese día, algún viernes, me dijeron a mí, que no me dijo ni ella, me dijo alguien más. Y luego entonces le dije, súbete ahorita. Así sentí el espíritu en mí. Y se subió y ya no se bajó. Y sí la toca bien, ¿no? ¿verdad? Sí la toca bien. Y Dios puede hacer eso con cualquiera de ustedes, lo que sea. O sea, mañana te puede aparecer el hambre para tocar guitarra. Y o sea, yo no voy a decir que ya te vas a ver las notas, pero mi brother,
yo te digo una cosa, si tú dices, ¿sabes qué? Dios me puede poner, Dios de repente te puede poner el hambre de tocar la guitarra, que en una semana ya estés tocando coros. Por la práctica, claro, porque no es como que vas a tocar o sea, como que te da la habilidad, como que te da el hambre, como que te da la capacidad, como que te suelta. Eso tiene el poder, ¿saben que el poder del ayuno puede hacer eso? El poder de la siembra también. Pero el asunto es que nosotros entonces, cuando Dios puede hacer que nos movamos tan rápido, porque te digo que eso se me sembró en mí, yo sentí con claridad que eso de dedicarme a la hora por tiempo completo. Pero yo me di cuenta a la misma vez que no era algo que Dios me estaba diciendo que hiciera ya, sino que iba a llegar el momento, porque yo ya conozco esto, yo ya sé cómo es eso. Uno presiente cosas y no siente que es mañana. Por cierto, eso es uno de los errores de los ministerios, dice, porque recibes una profecía que tú vas a ser pastor, que vas a ser misionero, que vas a hacer esto, y corres a hacerla ya, pero no es el tiempo. A veces tienes que recibir educación. Aunque a veces sí puede ser, porque como ella, pues, yo que sé que ella se veía tanto tocando que le daba envidia, que decía, ay, esa, no, eso no lo sé, porque no conozco tu corazón en ese sentido. Pero lo cierto es que Dios puede hacer que te muevas rápido en un área que Él quiera que te muevas. Entonces, ustedes tienen que estar conscientes que Dios puede cambiar, o que Dios puede, no sé ni por qué entre eso, pero ya voy terminando, porque creo que es suficiente. Entonces, el asunto es que voy a volver al tema principal, es la importancia de tener pensamientos claros, la importancia de determinarme en los pensamientos. No, esto es lo que yo quiero para mí, y cuando llegue, porque siempre va a venir, incluyendo que tú digas esto es lo que quiero, hay algo que te dice que no. Y algo que te va a robar lo que Dios te dio, que te quiere robar lo que Dios te dio. Determinación de pensamiento. Incluso lo que Dios te dio, va a haber algo que te lo va a querer robar y que tú te desanimas a pensar algo diferente. A pensar cosas vagas. ¿No? Cosas vagas. Que la que está haciendo pasteles, Dios a lo mejor se lo dio, le dice, ¿y qué tal si me voy a la fábrica? Empieza a tener pensamientos vagos sobre cosas que Dios no le dijo, que ni Él mismo quiere, pero que se le hace como más fácil a lo mejor pensar de esa manera. Entonces nosotros tenemos que saber determinarnos sobre lo que Dios ya nos direccionó y aprender, y sobre todo, ¿saben qué? Tienen que aprender cuáles son sus pensamientos vagos, porque todos los tenemos. Tienen que saber cuál es el pensamiento vago, porque hay pensamientos vagos que andan rondando en tu mente y no son de Dios, son pensamientos vagos, y tú sabes bien porque no es, o sea, son pensamientos que llegan de repente y dicen, ay, ¿cómo quisiera ir a México? ¿Cómo quisiera irme a México? Y a veces me llegan pensamientos así, vagos, esos son muy vagos porque no estoy muy determinado yo que yo aquí, para estar aquí estoy. Pero sí me llegan pensamientos vagos. Ay, para allá, ver las vacas, allá andar por el monte, dejarme todo esto, estar hablando con los hermanos ahí. O sea, llegan pensamientos vagos porque a lo mejor tienes alguna presión, porque a lo mejor, vamos a decir, oíste en las noticias que andan diciendo que no sé qué, y ya empieza, ¿sabes qué? Dios me trajo aquí. A mí no me importa que brinquen y salten. Si Dios me trajo aquí, voy a estar. Entonces, ese es el pensamiento firme. Pero el pensamiento vago, bueno, si me llegan a echar, déjame pensar, ¿dónde haría mi casa? ¿Ya? Sí, me explico. Entonces, no. ¿Sabes qué? A veces me enojo con la gente o con las situaciones de esta tierra, pero ¿sabes? Inclusive hasta nos queremos morir. Ay, a lo mejor ya me quiero morir. ¿Verdad? No eres el único, en la Biblia hay un montón que se querían morir. Elías, Jonás, David, de los más claros, todos se querían morir. Ay, mejor, ¿cómo quisiera irme, deshacerme de este problema, de esta situación? Pensamientos vagos. Imagínate, David decía que quería que le salieran alas de paloma. Ese sí es un pensamiento vago. O sea, ¿cómo le van a salir alas de paloma, por favor? Ni Red Bull había.
¿Eh? ¿Cómo le van a salir de paloma a David? ¿Es un pensamiento vago, sí o no? Claro lo es. ¿Lo comprendemos? Sí lo comprendemos porque hemos estado ahí. No, yo quisiera que me salieran de águila, de paloma. Y fíjese, lo cierto es que nosotros tenemos que saber es que hay pensamientos vagos que no podemos entretener. O sea, tenemos que aprender al menos a identificar este es un pensamiento vago. ¿Sabe qué? No, eso no. Se tiene que ir. ¿Por qué no? Porque no es lo que y ¿sabes qué? En Dios y en la bondad de todo y en mi bien y en mi determinación está esto en mi vida, esta línea. Ya no puedo estar mencionando que yo soy pastor, ¿no? No, soy pastor. Y a veces pienso, si me impongo incómodo, y luego digo, a veces me quisiera ir a ver cuál pastor no me vaya a dejar todo esto ahí. ¿Ya? Pensamientos bajos, dicen los hermanos. No crean que los entretengo mucho tampoco. Todo el tiempo va a llegar un pensamiento vago a tu mente. ¿Me están entendiendo? No dejen que los pensamientos vagos se les acomoden. Tienen que determinarse sobre qué, su plan, sobre qué es lo que quieren, sobre qué es lo que Dios quiere para ustedes. Y eso es lo que tienen que seguir. Determinarse en sus pensamientos. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ánimo y adelante. Cuídense. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: soy más que vencedor, porque mi Dios es todopoderoso y todo lo que me fortalece. Amén.